Vamos con la última intervención por parte de Juan Camilo Castaño, llamada El último botero, la ruptura de Arcadia. Juan Camilo Castaño es artista y curador. En los últimos 7 años ha trabajado en el Museo de Antioquia, primero en el área de educación y actualmente es el curador asistente e investigador. Allí ha desarrollado la curaduría desde varias exposiciones como Naturaleza Inmaculada, Paisajes Rotos, el programa La Consentida, que con más de 15 exposiciones ha investigado y reflexionado sobre la dimensión política de la colección y su pertinencia en la contemporaneidad, y más recientemente la cocuraduría del Laboratorio Emergente 2020. Juan Camilo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes hoy para hablar de el botero que me ha tocado vivir a mí, el último botero. Yo también comencé como muchas otras personas en el Departamento de Educación y Mediación, en este caso del Museo de Antioquia, y creo que el proyecto que plantea Fernando Botero con estas acciones que resultan siendo tan pedagógicas se cumple de esa manera, no sé si como él lo hubiera querido, porque de alguna forma estas donaciones como la de las salas internacionales a mí siempre me recuerdan la colección Pisano. Es una muy buena intención que pretende tener un efecto pedagógico, pero yo no sé si sea tanto para formar artistas. Yo creo que nos forma como ciudadanas y como ciudadanos en torno a una sensibilidad con el tema del arte, y creo que eso es importantísimo porque la consolidación de estos museos en Colombia, en parte gracias a esta generosidad del maestro Botero, no tiene como muchos otros ejemplos que se puedan equiparar. El último botero, la ruptura de Arcadia, también porque lo que considero que Fernando Botero, el maestro, nos presenta a lo largo de toda su amplia trayectoria es una especie de Arcadia poética. Y yo siempre lo he reflexionado pensando en lo que planteaba Robert Hughes en El impacto de lo nuevo como el paisaje del placer. Un paisaje con el que Botero se vincula de muchas formas. No es casual que hoy Botero viva en Montecarlo. Ese Mediterráneo que va a inspirar tantas cosas en artistas que Botero termina coleccionando, es en este momento su lugar de residencia. Y es por eso que, por ejemplo, podemos ver un Pierre Bonnard aquí, porque ese artista, por ejemplo, encarna esa visión del placer que esta mañana se mencionaba como el arte como un gran sofá para uno descansar. En esa cita de Matisse tan importante es donde uno puede encontrar a Botero, pero también él siempre pues, nos plantea esta Arcadia, pero siempre nos ha planteado como la pintura como mundo, como una patria personal. Pero podríamos pensar entonces que Botero tiene varias patrias. Una es la infancia, otra es la pintura y otras son los museos, como varios pasaportes ahí vitales. Porque, por ejemplo, el Medellín al que Botero pertenece es un Medellín que ya no existe, porque tendría uno que ser muy viejo para poder recordarlo, incluso más que es un tiempo que excede la vida incluso del mismo Fernando Botero, porque cuando él nace en 1932 en el barrio Boston, también hay un montón de cosas de ese Medellín que están evocadas, que están desapareciendo. Entonces es importante entender, pienso que esa Arcadia va a tener un momento muy importante, pero que también va a tener una serie de quiebres y rupturas. Y eso me sorprende mucho cuando pienso que él en varias oportunidades ha dicho que ha pintado todas las cosas como si fueran frutas, pero entonces siempre estoy pensando en el efecto del tiempo sobre las frutas, de cómo las frutas sufren unos procesos. Pienso en estas canastas de Caravaggio, incluso en la misma acción que Pablo Licona desarrolló en la Plaza Botero, en donde contrastó con estas 23 esculturas monumentales de bronce perennes, sus piñatas, para hablar de la fugacidad de la vida y de cómo muchas personas que viven en los alrededores del museo
se autodestruyen. Entonces ahí hay una cosa como entre el placer y lo trágico, entre vida y muerte, Eros y Tánatos, que me parece muy interesante para pensar la obra del maestro Fernando Botero. Entonces he querido hablar de esta Arcadia pensando que también no solamente la obra del maestro Fernando Botero configura en todos estos años de trabajo una Arcadia, sino que también la colección que él desde 1974 le ha donado al museo es otra Arcadia, es como una especie de cielo. Y ya iremos mirando por qué. Y lo podemos pensar también con esta primera obra que llega al museo, como nos contaba nuestra directora María del Rosario, por un pedido que se le hace al maestro Fernando Botero públicamente, y se ha discutido mucho sobre el asunto del sentido del humor hoy. Esta es una obra que tiene muchísimo sentido del humor, porque fue enviada a la segunda Bienal de Coltejer en 1970, una bienal que claramente tenía, si bien se expusieron muchas cosas, pues tenía unos intereses distintos, y Botero tiene gran fe en lo que puede decir este tipo de pintura anecdótica en un contexto como el de ese momento. He querido también crear como un paralelo entre referentes de estas obras, algunos muy directos, para no tener que mencionarlos, para que los podamos ver hoy aquí, porque entonces esa fe de Botero también hace que su ejercicio como artista sea bastante profundo, recio, disciplinado. Entonces el sentido del humor siempre rompe con toda esa solemnidad que se le ha otorgado siempre a la historia del arte. Entonces vemos aquí una pintura, La Gloria de Tiziano, que está en el Museo del Prado, que muestra a Carlos V ante la gloria de ese cielo que se le abre, porque pues como todos los reyes, es un poder otorgado por Dios. Pero aquí la gloria de Botero es que es un exvoto en acción de gracias por ganarse la Bienal. ¿Qué pudo haber sentido este jurado de la Bienal de Coltejer al recibir una obra en donde ya el artista le está dando gracias a la Virgen por recibir el premio? Y pues ahí hay un billete de 150.000 pesos que era el premio y tiene la cara de Botero. Y lo simpático además es que esa culebra asociada a este tipo de representaciones iconográficas religiosas pues son las tentaciones, el pecado, aquí son las deudas. Y Botero lo ha dicho en varias entrevistas, entonces es muy simpático pensar que esa posibilidad del humor en el arte tiene que ver también con vincular a la vida cotidiana. Yo creo que si pensamos en los memes, que constantemente van y vienen todos los días, podemos entender esto de una forma más distinta y también bajarle un poco a esas preocupaciones de solemnidad. Entonces, esa sala Botero que se va construyendo en el tiempo, con obras como esta, que nos presentan una especie de Adán y Eva en un parque de Medellín, o de cualquier lugar de Latinoamérica o de cualquier parte, tienen unas conexiones muy profundas con otras obras, pero para lograr esta Arcadia siempre Botero nos distrae, son estos retratos que no nos están mirando fijamente, que sus ojos no nos siguen. Botero nunca ha dotado de psicología a estos personajes, y eso le ha permitido tratarlos plásticamente, no como seres humanos, sino como objetos pictóricos. Y eso es importantísimo entenderlo para no confundirnos, sino pensar que este señor tiene un nombre en especial. Son arquetipos de la sociedad, de nuestra sociedad, y entonces por eso también Botero es capaz de conectarse con muchos tiempos y de ser tan cercano. Esta es otra obra que me parece genial porque sitúa esta Antea de Parmigianino, un artista que claramente deforma la figura. Si ustedes miran el brazo que tiene el guante, pues hay una deformidad con respecto al otro brazo. Y esa mirada de Botero aguda con la historia de la pintura deja claramente es como un statement que nos recuerda que en esas otras pinturas del pasado, validadas por el tiempo y que nos hemos acostumbrado a verlas, pues tampoco es que sean tan reales. Y Botero siempre está atento a situar esa mirada sobre esa historia del arte, con su mirada de artista latinoamericano, en algún lugar de Colombia. Entonces esta Antea se vuelve la colombiana, y es interesantísimo incluso porque Botero compone el espacio
de exhibición. Y eso espero desplegarlo más adelante de una forma impecable. Entonces, en una sola pared uno puede ver que Botero está citando varios momentos de la historia del Renacimiento, del arte italiano, del Barroco, del Museo del Prado. Es impresionante la manera como el maestro constituyó el espacio en el que ahora reposa su donación, y también es un asunto que es bastante retador para nosotros en el museo, porque esta sala ya tiene 22 años, esta Arcadia, esta especie de cielo, y los museos necesariamente necesitan siempre renovarse. Aquí vemos un retrato de la segunda esposa del maestro, Cecilia Zambrano, que acompaña el retrato de Pedrito, o Pedro, que por su condición trágica pues, terminará constituyendo precisamente lo que Santiago Londoño en su libro La invención de una estética va a nombrar como un cielo para Pedrito, porque una de las peticiones que hizo Fernando Botero cuando donó a Pedro fue que la sala llevara su nombre. Entonces es muy impresionante ver cómo este artista, cada que visitaba el museo, se situaba frente a esta obra como si estuviera frente a la tumba de su hijo. Y es muy interesante lo hábil y lo sutil que es Fernando Botero también para crear estas relaciones, porque sin duda Rubens es un gran referente para la obra del maestro Botero, y constantemente hizo versiones de los retratos de familia de Rubens. Y no hay que olvidar que estamos frente a la segunda esposa del maestro Fernando Botero y aquí frente a la segunda esposa de Rubens. Entonces hay todo un juego que involucra la vida personal, la historia del arte y el ejercicio o práctica artística, que me parece que necesita un nivel de sensibilidad especial, aunque no es necesario tener todas estas referencias culturales para acercarse a la obra del artista. Entonces también creo que eso lo hace tan interesante de ver para todos los públicos, que es lo que acaban de poner en la mesa. Entonces llegamos a una obra como Pedro, que me parece el punto de quiebre de la Arcadia. Pues primero empieza como un goteo, pero luego va a ser un caudal importantísimo en la obra de Fernando Botero, porque se rompe ese mundo sin consecuencias, sin tiempo, detenido, hierático, que le otorgó toda esa geometría y toda esa sensibilidad frente al Renacimiento, ya que aquí aparecen los primeros síntomas de ese otro sentido en su pintura, que nos va a llevar a entender ese dolor y esa tragedia que va a mostrar el maestro Fernando Botero. No es casual, por ejemplo, que el retrato del príncipe Baltasar Carlos tenga una relación. Hay que recordar que este príncipe también falleció de forma prematura. Pues son estas cosas que son importantes recordar, porque el maestro Fernando Botero, cuando vivió en España y estuvo como estudiante en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues más que ir a clase, él lo que hacía era estar en el museo. Fue copista del Prado y conoce muy bien, mejor que muchas personas, estas obras. Entonces aparecen estas cosas, y lo que antes eran unos arquetipos empiezan a encarnar sensaciones, sentimientos humanos, porque incluso Botero dijo en una entrevista que él, pues, obviamente esa es Cecilia y ese es Fernando Botero, los que están de luto, y que luego ese hogar se va a acabar, ellos se divorciaron, como sabemos. Pues Botero borró su cara tan directa en esta especie de marioneta, y lo citó más como un muñeco, pero ya me parece que se instaura en su obra una posibilidad distinta de encarnar sensaciones, sentimientos y otro tipo de cosas. Lo mismo en la pareja que está allá. Botero es muy hábil en decirnos que si hubiera cambiado de lugar con su hijo, si hubiera podido. Hay que recordar que uno de sus dedos de la mano derecha fue amputado por este accidente. El maestro, tratando de sacar a su hijo del carro, pierde uno de sus dedos. Esto fue 2 días antes de su cumpleaños, en el sur de España, y es algo de lo que me parece, conociéndolo y viéndolo cómo era su reacción ante esta obra, que es algo que pues, para cualquiera es dificilísimo, pero que él, a través de la pintura, creó como un canal, porque el arte tiene siempre este tipo de poder.
Entonces, cuando el museo se traslada a la actual sede, que es la antigua alcaldía de Medellín, esta obra, que fue donada por el maestro Fernando Botero en el 74, digamos que fue expulsada del paraíso. Y ahí hay un quiebre también, porque en ese nuevo montaje de la Sala Pedro, de Sala Pedrito, como estilísticamente esta pintura se distanciaba muchísimo de ese Botero que nos quiere presentar él mismo, porque como ya hemos dicho aquí o ya se ha dicho, Botero empieza a partir también de este tiempo o posteriormente a ocupar otros roles o a desempeñar otros roles en el campo de los museos. Entonces esta pintura va a quedar olvidada y mucha gente que va al museo a veces como que tiene una sensación extraña cuando la ve en otra sala, en otro tiempo, al lado de otros artistas colombianos. Entonces aquí tenemos una mirada de la sala, de esa especie de cielo para Pedrito y de esa Arcadia, que es bastante personal. Está el cuadro al frente de esta Virgen, está el cuadro del exvoto, donde está el mismo Botero, está su ex esposa, está su hijo. En la sala siguiente está su madre, en un cuadro que mencionaré más adelante. Pero entonces sería extraño decir que ese dolor o que el conflicto, que la tragedia no habían estado antes en su obra. De todas y todos es conocido este tipo de obras. En la mañana se generó una polémica por el tema de Frente al Mar. Esa polémica siempre ha estado en mí y se avivó, si esto sí es una obra que muestra una persona asesinada, fallecida, que da cuenta de la violencia, pero esta polémica se avivó el año pasado en mi trabajo como investigador y como líder del proyecto de mover el mural de Fernando Botero Escena con Jinete, porque la dualidad, la ambivalencia, el bipartidismo y la realidad fragmentada de Colombia pues se manifiesta en estas obras. Así la intención de este artista no sea mostrar las cosas directamente, ya lo veremos por qué, pero como lo señalaba María del Rosario, si bien estos personajes están enmascarados, los que cargan a la persona que está ahí colgada, pues hay un asunto sutil, hay una máscara azul y una roja. Y estas sutilezas aparecerán de formas más potentes, por ejemplo en el mural, que lo veremos más adelante. Entonces, como les decía, sería muy extraño no decir que lo trágico no aparece en la obra de Botero, pero también hay otras cosas que están anodadas a esto, las anécdotas personales. Cuando Fernando Botero tenía 5 años, el arzobispo de Medellín, que había gobernado y regido los destinos de la ciudad, no solamente espirituales sino políticos, falleció después de 30 años de censurar incluso a Fernando González. Y ese ataúd de este arzobispo fue llevado por las calles de la ciudad con todos los locales y los comercios cerrados, todo el mundo en silencio. Esa especie de cadáver exquisito de este clérigo impactó profundamente al maestro Fernando Botero, pero también hay que entender y recordar que Botero será un claro estudioso del Quattrocento italiano y de muchos artistas, y hay por ejemplo hay una obra maravillosa que es una predela de Frangélico que muestra el martirio de los santos Cosme y Damián, que fueron quemados, torturados, y como no se morían, el emperador Diocleciano en el año 300 a.C. ordenó que fueran decapitados. Entonces la manera en la que Frangélico, por ejemplo, resuelve toda esta anécdota, porque pues, estos artistas del Renacimiento italiano son unas personas que cuentan historias, lo mismo que Botero, es muy creativa, y yo creo que también es un antecedente importantísimo para esto. Otro ejemplo, el secuestro, 1966. Pero de todas maneras hay algo que subyace y que hace parecer naif todo esto, pero que tiene una profunda sofisticación, porque vemos claramente que esto es una predela. Es que hay cierta mirada distante del pintor frente al sujeto de interés. Hay cierto humor y cierta estrategia de plastificar nuestra idiosincrasia colombiana, pero eso va a desaparecer en ese último Botero. Y desaparece porque es imposible hacerse como ajeno o distante, a pesar de que este artista no vive hace mucho tiempo en Colombia físicamente, porque la realidad supera todo. Entonces aquí vemos, cuando contrastamos estas obras con lo que va a mostrar el reporterismo gráfico,
es cuando uno empieza a entender la habilidad que tiene Fernando Botero para mostrar las cosas. Lo que pasa es que muchas de estas, aunque hay algunas de la colección del Museo Nacional que tienen nombres y alusiones directas a hechos históricos de la violencia, él no está nunca recreando específicamente los lugares, ni cuando está hablando de la violencia en Medellín. Y recordándolo a él en el cuadro de Pedrito, que para mí es ese quiebre, hay cosas que van a empezar a aparecer sistemáticamente para representar ese dolor, que son, digamos, parte como de la iconografía de Occidente para poder asentar todos estos sentimientos y asuntos, y que también van a estar siempre afincados en la historia del arte, porque vemos este condenado a muerte de ese fragmento de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, que está en el Museo del Prado, en donde de todas formas Goya otorga un asunto de fe, porque termina siendo como una especie de crucificado, este condenado a muerte, solamente que Goya, que es bastante ácido y realista, nos muestra el futuro de esa especie de crucificado, está en el piso, así va a terminar. Entonces Botero retoma este gesto muchísimas veces y hará parte como de este movimiento pendular que ha tenido su obra en los últimos tiempos. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, una serie de la cual hay muchos ejemplos en el Museo de Antioquia. El del alma no está en el museo, pero me parece interesante porque en estas series el maestro no está tratando de ilustrar exactamente un tema como el de la tauromaquia, o más adelante vamos a ver que no está tratando de ilustrar el Vía Crucis. Si bien es importante decir que Fernando Botero en su adolescencia quiso ser torero, pero era como un sueño de adolescente. Aquí Botero está situado en una tradición de la pintura, como todas las obras que él ha hecho, y es la tradición de Goya, de Manet, de Francis Bacon y de otros artistas que han representado estas escenas que permiten hacer muchas cosas. Los toros han sido representados desde la antigua Grecia y de otras culturas incluso más antiguas, porque significan tantas cosas para distintas sociedades, pero aquí vemos el sentido del humor. Incluso Botero desarrolla biografías de toreros que nunca existieron, entonces vemos como este torero de una vez se salvó, ¿cierto? El alma, hay un sentido del humor, y en la otra hay un asunto como ceremonioso, ¿no? Como de friso, casi pétreo, en donde estas figuras coreográficamente caen y se complementan como en una especie de yin y yang que ustedes pueden ver ahí, unas diagonales, es muy interesante, pero todo eso, como digo, se quiebra con estas dos obras que tenemos en el museo. Es interesante entender eso, porque este último Botero también ha pasado por el Museo de Antioquia, no solamente con las donaciones, sino con exposiciones temporales que él pues, ha enviado a lo largo de estos últimos años. Entonces vemos un Medellín que no existe, pero que sí existe, y a un asunto que pobló la mente y la política y llenó de muerte a este país, como la vida de este señor. Entonces vemos cómo esa violencia va a entrar en Botero. Y hay una cosa interesante, todas estas obras asociadas al dolor, a la tragedia, a la guerra, van a ser donadas por el artista a distintas instituciones y son cuidadosamente situadas. Por eso la violencia en Colombia creo que tiene un lugar honroso e importante en el Museo Nacional. Por eso cumple un rol de país, para que nos hable de un drama que nos ha tocado a todas y a todos. Aquí hay una obra del Museo Nacional, una obra del Museo de Antioquia. El Museo de Antioquia solo tiene estas tres, este carro bomba y estas dos muertes de Pablo Escobar. Y lo que en la tauromaquia era color rojo, aquí sí va a ser sangre. Estas son dos obras de la serie El Vía Crucis, son 61 obras donadas al Museo de Antioquia en el año 2012. Es hasta el momento la última o la más reciente donación. Pueden ver ustedes en cada una de las obras como hay dos mujeres también en el mismo gesto que mencionábamos hace un instante con Goya. Pues es un Cristo situado claramente en un pueblo colombiano, latinoamericano. Y ya estas figuras, Botero es muy extraño, en una carrera tan dilatada. A mí a veces se me antoja pensar que ha vivido todos los periodos de la pintura de Occidente. Tuvo un periodo arcaico, tuvo un periodo clásico y hace tiempos está en el barroco.
y este es un botero muy barroco y le encuentro todo el sentido a la donación de esta serie a Medellín porque sigue siendo la ciudad una ciudad profundamente religiosa y hay algo que tiene esta serie y es que es profundamente humanista. Estos personajes ya no son estos monolitos renacentistas, pétreos, sino que se han humanizado, tienen un cuerpo que es capaz de experimentar los efectos de la tortura y que conserva como las características de lo que ha sido la obra de este artista. Uno claramente entiende que está frente a un botero, pero no es el mismo botero que se nos ha presentado durante tanto tiempo. Lo mismo que hablábamos hace un rato, hay una constante en estas representaciones en Occidente del dolor y lo trágico que Botero es insistente en desarrollar. Pero otra vez, cuando uno contrasta estas obras con la realidad del país, puede sacar sus propias conclusiones y entender como esa ruptura también de esa Arcadia de Botero. Pero también siempre es importante recordar la relación con la historia del arte. Aquí, por ejemplo, con esta obra Cristo de la Cruz, con la cruz a cuestas del Bosco, pues uno ve directamente el referente, además con todo el aspecto moral que en Botero adquiere ese color con el cual es dotada la personalidad de cada una de estas figuras que de alguna manera apresan a este Cristo, que no tiene aureola, en donde no hay un cielo. Además es un Vía Crucis y pues en toda la serie aquí no hay nadie resucitando. Entonces aquí vemos una parte de la visita de Luis XVI y María Antonieta a Medellín, una de esas obras que configuran esa Arcadia perdida. La señora que está en el número 5427 de la casa que tiene la puerta entreabierta, esa era la dirección de la casa de Fernando Botero en el barrio Boston. Esa señora es la mamá del artista, doña Flora Angulo. Y ella aparece como muy sorprendida de que el último rey de Francia esté visitando a Medellín, monumental, pero esa mujer se va a volver otra cosa con este Cristo torturado por un policía. Es otra cosa. Aquí vemos algunas escenas del Vía Crucis, comparadas con los referentes que Botero siempre ha amado, cómo no recordar a Andrea Mantegna, con la cámara de Liesposi, con estas obras que fueron tan importantes al principio de su trayectoria. Y aquí volvemos otra vez a cerrar el círculo, ¿no? El Botero del humor, de esa capacidad de desafiar a un jurado con una obra como El Exvoto o La Plegaria, aquí aparece como testigo de excepción de una escena como la de la entrega o de la traición de Judas. Como todas las pinturas religiosas de Occidente, o muchas, o la mayoría, hay anacronismos, y los anacronismos acá se manifiestan de muchas formas, sobre todo en la ropa de ciertos hombres. Solo son hombres los que tienen ropas del siglo XX o del siglo XXI, y este Judas es un Judas verde que resalta su condición moral. Tiene las uñas sucias, tiene un anillo con una esmeralda y tiene un reloj. A mí eso me sorprende mucho y me llama siempre la atención porque es una persona moderna, con una preocupación por el tiempo, con un afán, con un cálculo. Y esto ayuda como a consolidar esa imagen que nos quiere presentar Botero, porque si todo el tiempo se está diciendo que fue influenciado por el surrealismo, por el Renacimiento, pues aquí hay un rasgo de humanismo muy interesante en el desarrollo de estas obras que me parece que tienen un gran valor cultural y que, como decía la directora María del Rosario Escobar, siempre es un reto llevarlas a otras instituciones. Botero las donó para que itineren por muchos lugares, porque siempre esto se concibe como un asunto devocional, y Botero es el menos devocional de las personas frente a la religión católica, bautizado en la fe católica, pero nada practicante. Entonces no tiene nada que ver con la Semana Santa ni con nada de esto, sino con la tradición de Occidente para representar esos últimos momentos de Cristo, y no es el Vía Crucis actual. Son las estaciones que representó la pintura de Occidente, no el Vía Crucis de los cambios que realizó, por ejemplo, Juan Pablo II. Entonces vemos aquí un asunto muy rico, y es que ese rol de este donante que aparece pequeño, humilde, ante un hecho sobrenatural,
como el momento en el que Cristo es traicionado, es donante al cuadrado, digámoslo así, porque Botero es el donante de la serie. Entonces esos cruces de roles van a ser no solamente como en que él es un mecenas, un curador, un artista, un gestor, sino también en el juego en el que él se presenta en estas imágenes. Más referencias, notamos que este Cristo no pesa nada, son figuras hechas de una materia que obviamente no son carne y hueso, pero sí se han humanizado, como les dije. Y viene la realidad siempre, esto fue antes de la pandemia, en el Carnaval de Río, las protestas. Entonces este Cristo que nos presenta Fernando Botero es un Cristo que está precisamente situado en las problemáticas de nuestro continente. Es por eso que en esta última curaduría en el que yo asistí a Sol Astrid Giraldo y a Jaime Borja en la persistencia del dogma, porque nuestras salas permanentes están organizadas en el museo en torno a problemas, y con este problema de la persistencia del dogma hemos querido solucionar cómo disponer las obras de la colonia y la república en el museo de una forma contemporánea, situado, por ejemplo, esta obra de Botero, del maestro Botero, con otras obras en un capítulo del purgatorio, porque la sala está dividida en cielo, purgatorio e infierno, que hablan de la sangre y del sacrificio y de una cultura violenta como la nuestra, en donde la sangre lava el pecado, purifica y sirve como chivo expiatorio de muchas cosas. Entonces Botero aparece ahí. Entonces Botero ha tenido, como ya he dicho, un papel y un rol fundamental en la configuración de las salas y los espacios, pero nosotros hemos querido llevar esto más allá con este último Botero. Hace unos años, 2018, nos llegó temporalmente la serie Botero Sutra. El maestro no pudo acompañarnos. Yo estuve a cargo de la curaduría, de la museografía, y bueno, el Botero Sutra me llamó muchísimo la atención porque es otra vez Botero volviendo a ese asunto del placer, y me sorprendió porque es como un placer privado. Siempre Botero es como un artista del gran apartamento, de la esfera privada, y aunque tiene muchas escenas públicas, pero me pareció una serie muy interesante porque está como libre de pecado, o sea, no hay una conciencia cristiana, judeocristiana del pecado y la culpa. Entonces, la forma de resolver esto fue generando un espacio en la sala como las antiguas vilas de Pompeya, en donde uno puede ver muchas de estas escenas en los murales. Otra exposición que hicimos el año pasado para celebrar los 140 años del museo fue con el Museo Santa Clara aquí en Bogotá, porque Botero fue un gran coleccionista de arte colonial. Entonces, otra vez, siempre se está diciendo, tuvo muchos referentes, hizo esto y lo otro, pero qué bueno ver eso en vivo y entender esas relaciones que Botero construye directamente con las obras de arte de otros artistas colombianos y de otros tiempos. Siempre se está hablando del artista pintor, pero siempre se olvida el asunto de la escultura. Y me parece que ese es otro quiebre importante que aparece también justamente cuando Botero pinta a Pedro en los al principio de los 70s. Este artista empieza una carrera como escultor que no tiene nada que ver con la pintura, no es subsidiaria su escultura de la pintura, y tiene otras referencias que lo convierten en un fenómeno cultural. Entonces también es importante separar a la persona, al artista, del fenómeno cultural, lo que ha afectado sin duda la recepción de este artista en muchos círculos, porque es un artista bastante popular. Y sobre todo porque estas mutaciones que genera el cambio de Botero a ser un escultor monumental van a cambiar también a la ciudad de Medellín, como ya se ha dicho, de muchas formas. Esta plaza no existía, y pues de las 29 esculturas monumentales que hay en Medellín, 28 han sido donadas por él. La única que no fue donada por él es este pájaro, que fue volado en 1995, desafortunadamente, con una carga de, según los medios, 10 kilos de dinamita, y esto se llevó tristemente entre 20 y 23 personas, con cientos de heridos, en un acto que pretendía generar integración, porque esta plaza se ha resignificado muchas veces y le pertenece a muchas personas que no son de Medellín, que han venido de otros lugares del país, del Pacífico, del Caribe, y su punto de encuentro es esta plaza. Entonces, este es otro rol
del artista, solamente que estos personajes que también pertenecen a una Arcadia y a unas citas a la historia del arte y la cultura, van a estar en un espacio que no puede soportar esa Arcadia, que no es el espacio ideal de un museo, es el espacio público. Entonces aquí sí hay un desgaste distinto. Por ejemplo, es un asunto que mencionó María del Rosario que a mí sí me parece muy interesante. Las protestas por la calidad del aire de Medellín. Me encantan este tipo de cosas y desde el museo siempre las estamos apoyando. Las protestas para la legalización del aborto en Colombia, esto fue antes de pandemia. Porque entonces esta Venus reclinada se lee de otra manera, ya no desde el espacio ideal de la historia del arte y todo este discurso universalista, sino desde la realidad de los lugares en donde están emplazadas estas cosas. Y me gusta llamarlo así, cosas, porque son cosas, cuando están en el espacio público adquieren otra naturaleza. Y es algo que ha roto también esa Arcadia de la perfección, de estos bronces bellos y pulidos. Lo último, para terminar, es el mural. Volver a también cerrar el círculo nos ha permitido pensar a Botero con una obra que ya no nos ha llegado gracias a él, sino que ha llegado gracias al esfuerzo del equipo de trabajo del museo, de nuestra directora. Un mural que el maestro pintó en 1960, cuando quería ser pintor de murales al fresco para el antiguo Banco Central Hipotecario. Este mural cayó en el olvido y ese recinto de ese bellísimo edificio terminó siendo un parqueadero de motos. Entonces este mural de 9 metros de largo por casi 3 de alto, o 3,5, perdón, estaba absolutamente en el olvido, y es un mural que contrasta con los murales del maestro Pedronel Gómez, que claramente en el libro Conversaciones con Carlos Correa, Conversaciones con Pedronel Gómez, Pedronel dice, es que este no sabe pintar y este mural es horrible y con eso se le acabó la carrera. Pero en ese mismo momento el maestro Fernando Botero le dice a un periodista del diario El Correo en enero de 1960, este mural va a durar 20.000 años. Ya verás, he confirmado cómo preparé las cales y va a ser un mural muy próspero y durará muchos años. El hecho es que los murales grandiosos de Pedronel Gómez, del maestro Pedronel Gómez, que son los primeros que hizo cuando llegó de Italia en el actual Museo de Antioquia, Antigua Alcaldía, comparten espacio con este mural hoy, que hemos denominado el punto cardinal del museo, que genera unas tensiones interesantísimas y que es inquietante porque nos presenta otro momento de Colombia, ya que el maestro Pedronel Gómez hace estos murales del 35 al 38 y muestra un país con un montón de preocupaciones y de problemas graves, pero también a veces elogiando el desarrollo industrial, la llegada de otro tipo de empleos. Pero este es un mural de 1960, casi 30 años después, que nos presenta una realidad colombiana arcaica. Y a pesar de que Botero siempre le dijo ahí a Gonzalo Arango en una entrevista por esos años, yo no quiero hacer la reforma agraria en un mural, es inquietante ver las relaciones que se establecen acá entre los seres humanos y la naturaleza, que son armoniosas pero también trágicas. Por ejemplo, allá vemos esta niña cayendo, que es la misma del cuadro de Apoteosis de Ramón Hoyos. Botero se está citando a sí mismo, pero está citando su experiencia en México, su experiencia en Italia, también su admiración por Obregón un poco, hay algún rasgo de eso, y sobre todo hay un asunto por lo que les dije lo de Frente al Mar, y es que estos pájaros gigantes, con una pata roja y la otra entre azul y negro, también hablan de ese mundo polarizado. En 1960 empieza el Frente Nacional, estamos en la Guerra Fría, se acaba de terminar ese periodo trágico de la violencia en Colombia, pues que está como puesto ahí como con números, y este hombre está asesinando a otro en el campo, en el espacio rural. Entonces llama mucho la atención esa habilidad que tiene el maestro Fernando Botero para condensar las cosas de esta manera tan magistral, sin nombrarlas directamente. Ayer abrimos ya, esta es la última diapositiva, la exposición nueva del maestro Fernando Botero por sus 60 años en el museo, y la abrimos con muchas obras que no se tuvieron en cuenta por él en el montaje que está hace 22 años, y no se tuvieron en cuenta porque realmente el montaje es impecable, y la que más me llamó la atención y me gusta muchísimo es esta obra Sin Título, que es uno de los hallazgos, tal vez la que más me gusta, porque
Botero siempre te está sorprendiendo y es una iconografía que se añade a una larga tradición de representaciones de Filis y Aristóteles y de cómo la virtud sucumbe ante las tentaciones. Pueden buscar ustedes los numerosos ejemplos de Lucas Cranach, tantos artistas que representaron esto mismo y que Botero es capaz de situar en un lugar de Latinoamérica. Para terminar entonces esto, este es el mural, la mitad del mural, volando por los aires antes de entrar por un muro de nuestra sede, y creo que esa es la reflexión final, apropiarnos del maestro, hacerlo nuestro, hacer nuestro a este artista y a las otras artistas y artistas que están en nuestros museos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo, por la intervención. Ya para finalizar, invitaría a María del Rosario, a Ana María, a Álvaro y a Juan Camilo, que hicieran parte acá del panel, para resolver unas preguntas finales o para que ustedes hagan entre ustedes algunos comentarios de cierre, ya para este evento académico de la celebración de los 90 años del maestro Botero. Bueno, no, yo nuevamente agradecer a ustedes que se han quedado hasta el final para escucharnos, para escuchar nuestras palabras y la mirada que también presenta el Museo de Antioquia. Pues decirles que sí, que nosotros desde Medellín nos alienta este deseo de ir llevando al museo a un límite mayor, a un límite de comprensión, de mediación, de trabajo expandido. Nosotros somos una institución que se reta todos los días, tiene que hacerlo porque es una trabajadora normal, como un colombiano más. Si no trabaja, no vive. Entonces, esa necesidad nuestra de supervivencia en medio de un contexto pues que no tiene políticas culturales definidas o claras para instituciones como la nuestra o los museos de arte moderno del país, ¿sí? Que todos son en privados. Entonces, digamos que hace que tengamos que asumir retos o desafíos tan grandes como este, sobre todo en nuestra ciudad, en donde el museo debe cumplir muchísimos roles, porque está el Museo de Arte Moderno de Medellín, por supuesto, tan importante, tan vital, pero al Museo de Antioquia le corresponde suplir todos los demás roles, porque tiene una colección pues que va desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, y también porque digamos que es sujeto de donaciones, de acervos culturales que vienen de artistas de cualquier periodo del arte antioqueño colombiano. Entonces nosotros en esa necesidad pues tenemos este rol, lo mismo de cumplir con ese oficio, como ahora lo decía María, de ser un museo escuela, ya que como tenemos salas permanentes, las de Botero y las otras que van desde la sala El Barro tiene voz hasta Promesas de la Modernidad, y las otras que quisiéramos tener, por supuesto. Entonces somos sujeto permanente de visitas de colegios y de instituciones educativas y de niños y de estudiantes que van a buscar una respuesta sobre el arte colombiano en nuestra institución. Entonces esto nos lleva a tener que ser muy flexibles, vivimos desafiados, y el mismo Botero nos desafía todo el tiempo. No sé, Camilo. No, un asunto final muy bonito en esta investigación que hice para la exposición que abrimos ayer en Medellín, que los invito a que visiten el museo, estará hasta septiembre, es que en una de las cartas que el maestro le escribió a la directora de ese momento, en los años 60, a él le piden el favor, él siempre dice, no, yo estoy muy ocupado, pero le voy a decir a tal, pues siempre es muy amable, pero siempre está pintando. Le dicen que si sabe algo de familia de Marco Tobón Mejía, otro artista que vivió allá en Francia, en París, y él buscó y no encontró a nadie. Entonces al final le escribe a la directora, qué tristeza, no, nadie lo recuerda. Ojalá que cuando pregunten por los Botero, alguien nos recuerde.
y es en 1960, una relación que empezó con el museo con una carta del 55, una carta en donde él quería exponer en el museo, pero el museo finalmente le dijo que no tenía medios para hacer la exposición que le estaba pidiendo. Entonces miren ustedes cómo los museos son capaces de recoger muchos tiempos que nos exceden nuestras vidas. Quería destacar el botero coleccionista y botero mecenas, al cual se han referido de una manera bastante acertada. Pero quiero hablar de este aspecto desde un punto de vista, no sé si calificarlo desde el punto de vista del artista activo, que tiene sus propias ideas del arte, su propia estética, o desde un lado humano. Creo que podríamos combinar las dos cosas, porque son numerosas las entrevistas de prensa de Fernando Botero a lo largo de los años 60, 70 e incluso 80, en las que él denigra del arte abstracto. Yo voy a decir que el arte abstracto era puramente decorativo, que eso era como las cortinas que se cuelgan en una sala. Y yo personalmente en algún momento tuve una discusión fuertecita con él al respecto. Yo le decía, pero ¿tú cómo opinas eso? ¿Cómo dices eso? No, es que eso, etcétera. No es necesario extenderse en eso. Lo cierto es una cosa que a mí me sorprendió cuando hizo las donaciones, tanto la de Medellín como la de acá. Encontrar que había coleccionado obras de arte abstracto. Y aquí vimos unos ejemplos, ¿no? Rauschenberg y ¿quién más? No recuerdo. Frankenhaller, ¿no? Y muchos otros ejemplos se pueden citar, ¿no? Cuando yo vi esas obras yo dije, ¿qué pasó con Botero? ¿Cambió de idea? Yo no sé si ha cambiado de idea porque hace años no lo veo, pero mi impresión es que pensó como coleccionista a secas. Además, como coleccionista, que es un pálpito que yo tengo de cierta manera, que comenzó a coleccionar pensando en la donación, o sea, Botero mecenas. No fue el coleccionista privado particular que dice, esto me gusta y yo lo quiero tener en mi casa colgado. Claro que lo tuvo en su casa colgado, no todas, pero sí una buena parte, sino que coleccionó pensando en Colombia, lo cual me parece de una gran generosidad, ¿no? Sí, creo que ese es el aspecto que quería resaltar para mérito de Botero, ¿no? Porque antes hablamos de matar el padre y de las escogencias que hace un artista necesarias e indispensables de hacer ciertas negaciones para afirmarse él. Y él hizo esa afirmación. Yo lo planteé en mi conferencia cuando dije en los años 50, ¿no? El arte anecdótico fue proscrito y se consideraba en un joven que pintara cuadros anecdóticos, no, qué horror, ¿no? Pero él hace su escogencia. Él mata a un padre. Pero al momento de coleccionar, digamos, lo resucita, lo rescata, dice, esto es importante que esté en una colección pública colombiana para que se vean maestros del arte abstracto. Quería destacar ese aspecto. Gracias. A propósito, sí, a nosotros Lina nos contó alguna vez que cuando hizo las donaciones de la Sala Internacional, los hijos iban a visitarlo a sus casas y encontraban las paredes vacías, entonces le decían, ¿otro cuadro más que va para las donaciones? Y él les dijo, sí, o sea, retornando eso que tú dices, que realmente lo pensó, además porque lo hizo como tan fácilmente, ¿cierto? Sus hijos no se lo recriminaron, pero sí se sorprendieron mucho de ver ese desalojo de las casas y también su urgencia por hacerlo, que es lo otro, porque al ver que la ciudad no le respondía, en el caso de Medellín, pues urgentemente llama a Bogotá y lo hace rápidamente.
Entonces también, si no lo tuviera tan claro, pues lo hubiera retenido, lo hubiera dudado, pero fue clara el sí, tanto para Medellín como ese deseo urgente de entregarlo a Colombia. Y también creo que era el momento, cuando él hace la entrega a Medellín, le dice al Museo de Antioquia, este museo tiene que ser un museo para la paz, y tiene que ser un museo para crear un relato diferente para Medellín. Bueno, listo. Entonces agradecemos a todos ustedes por ser partícipes de esta gran celebración en la que se han unido el Museo Botero de los Museos de Arte y Numismática del Banco de la República, junto a la Universidad del Rosario, junto al Museo de Antioquia, junto a nuestros ponentes y otros espacios y personas del arte y la cultura en diferentes regiones, con mucha emoción y exaltando la importancia de la obra y el legado del maestro Botero. Le enviamos un feliz cumpleaños enorme y un abrazo grande y un agradecimiento enorme por todo su legado.